Hola a todos. En este video vamos a aprender cómo ordenar los resultados de nuestras consultas en MySQL. Vamos a comenzar con una tabla llamada Orders. Imagina que aquí almacenamos todos los pedidos de una tienda online, incluyendo información como el identificador de pedido, el nombre del cliente, la fecha de compra y el total pagado. Empecemos con Select asterisco from Orders y ejecutemos la consulta. MySQL me va a mostrar todos los pedidos, pero probablemente no en el orden que yo quiero. Por ejemplo, imaginemos que queremos mostrar los pedidos organizados por nombre de cliente. Al final del query, agreguemos Order by Customer Name. Lo que estamos haciendo aquí es decirle a MySQL, cuando me devuelvas los resultados, utiliza la columna Customer Name para organizarlos. Si ejecutamos este query, veremos que los clientes aparecen ordenados alfabéticamente de la A a la Z. Algo importante aquí es que MySQL está utilizando automáticamente un tipo de orden llamado ascending. Eso significa orden alfabético de la A a la Z. Con números significa de menor a mayor y con fechas significaría de la más antigua a la más reciente. De hecho, podría escribir explícitamente Order by Customer Name ASC, pero el resultado sería exactamente el mismo porque ascending es el comportamiento por defecto. Ahora que estamos viendo la syntax, quiero mostrarte un error que suele aparecer bastante cuando estamos empezando con SQL. Algunas personas escriben primero order by y después intentan agregar un filtro con where. Sin embargo, normalmente la manera correcta es filtrar primero y ordenar después. Por ejemplo, si quisiera mostrar únicamente los pedidos de un cliente específico y luego ordenarlos, escribiría primero mi cláusula where y después agregaría order by al final. Una forma sencilla de recordarlo es pensar que primero elegimos qué registros queremos ver y después decidimos en qué orden queremos mostrarlos. Muy bien, ahora veamos un caso mucho más práctico. Imagina que eres el dueño de una tienda y quieres revisar todos los pedidos recientes. Para hacerlo, volvemos a escribir select asterisco from orders, pero esta vez agregaremos order by, order date, descending. Aquí estamos utilizando la columna order date para ordenar los resultados y además agregamos des, que significa descending, cuando trabajamos con fechas. Esto hace que los registros más nuevos aparezcan primero y los más antiguos queden al final. Es una consulta que probablemente utilizarías todos los días si estuvieras administrando pedidos reales. Ok, hagamos una mini prueba rápida. Si quisieras ver primero los pedidos más caros, ¿utilizarías ascending o descending? Piénsalo un momento. La respuesta es descending, porque queremos comenzar con los valores más altos. Aquí estamos tomando la columna Total Amount que contiene el total de cada pedido y le estamos diciendo a MySQL que lo ordene de mayor a menor. Si quitáramos descending y dejáramos únicamente Order by Total Amount, entonces los resultados aparecerían desde el pedido más barato hasta el más caro, porque volveríamos al comportamiento por defecto de Ascending. Ahora, viene una característica que resulta muy útil cuando trabajamos con grandes cantidades de datos. MySQL nos permite ordenar utilizando más de una columna al mismo tiempo. Imagina que queremos ver primero los pedidos más recientes, pero además queremos que cuando existan pedidos en la misma fecha, aparezca primero los que tienen un valor más alto. Para conseguirlo, escribimos order by, order date, descending, total amount descending. Vamos a entender qué está pasando aquí. MySQL primero toma la columna order date y organiza todos los registros desde la fecha más reciente hasta la más antigua. Después revisa si existen filas que comparten la misma fecha. Cuando encuentra dos o más registros con la misma fecha, utiliza la segunda columna que especificamos, en este caso Total Amount, para decidir cuál debe aparecer primero. Como también utilizamos Descending, los pedidos con el Total Amount más alto quedarán arriba dentro de ese mismo grupo de fechas. Y esta es una de las razones por las que Order By es tan útil. No solamente podemos ordenar resultados de forma simple, sino que también podemos crear reglas de ordenamiento mucho más específicas cuando la situación lo requiere. Antes de terminar, hagamos un pequeño resumen. Order by nos permite controlar el orden en el que MySQL muestra los resultados de una consulta. Ascending significa ascending y ordena de menor a mayor, de A a Z o de fechas antiguas a recientes. Descending significa desk significa descending y hace exactamente lo contrario. Ordena de mayor a menor, de Z a A
o de fechas recientes antiguas. Y si necesitamos un control más avanzado, podemos ordenar utilizando varias columnas separadas por comas. Si este tutorial te ayudó, puedes apoyar al canal en coffee.com. Espero te haya gustado el video. No te olvides de hacer clic en el botón like y suscribirte al canal. Si tienes alguna pregunta, házmelo saber en la sección de comentarios. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo episodio.